En anteriores videos habíamos comentado que Estados Unidos empezó a perder la carrera hegemónica en África, una guerra, entre comillas, que había perdido con Rusia, pero lo que acaba de suceder rompe completamente los esquemas de las repercusiones de este conflicto que había perdido Estados Unidos, y es que acaban de echar a Estados Unidos de lo que algunos han denominado su fiesta. Escuchen bien esto, las mayores economías de África han empezado a retirar sus reservas de oro de todo Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué hacen eco las sanciones contra Rusia? Vamos a comentarlo. Se acabó. Las principales economías de África han entendido que ya tienen bastante con las acciones, las medidas y las represiones que ha tomado Estados Unidos y han empezado a retirar sus reservas de oro del país norteamericano, exacerbando además los riesgos por los que se han visto asociados el debilitamiento de la economía estadounidense y las prácticas de las sanciones, calificadas algunos como arbitrarias por parte de la Casa Blanca, sobre todo a la hora de hablar de que el tema, por ejemplo, de los activos económicos, los activos rusos congelados, van a empezar a entregarse a Ucrania. Claro, un escenario de temor se ha generado dentro del propio continente africano, porque en cualquier momento Estados Unidos podría congelar los activos de algunos de estos países y quedarse, por ejemplo, con su oro. Y es que en este escenario, Sudáfrica ha decidido repatriar sus reservas de oro de Estados Unidos, algo que se supo a mediados del mes pasado, del mes de abril. Varios analistas creen que, de esta forma, Ciudad del Cabo responde a este entorno económico mundial ante el aumento de la inflación y la deuda y busca recuperar el control de sus reservas para mitigar los riesgos. En ese sentido, el analista internacional Iñaki Gil de San Vicente ha apuntado que el Fondo Monetario Internacional lleva advirtiendo esto desde hace mucho tiempo. Incluso en el mes de abril habían emitido varios análisis advirtiendo que la economía norteamericana está bajando más de lo previsto y, al mismo tiempo, están aumentando más su endeudamiento. De hecho, se habla que junto con esto está produciéndose otro fenómeno, una caída en picado de su capacidad tecnocientífica, de su capacidad de aumentar la productividad y de su infraestructura, que está muy tocada. Esto de nuevo lo dijo el Fondo Monetario Internacional. De hecho, a la decisión de Sudáfrica de retirar sus reservas de oro, siguió Nigeria, otro gigante económico del continente. Esto en un intento también de aislarse de posibles recesiones económicas y minimizar las exposiciones a vulnerabilidades externas. Unos días más tarde, las autoridades de Ghana tomaron una decisión similar, recuperando obviamente el control de todas sus reservas de oro que se encontraban en Estados Unidos. Pero aquí hay algo bastante importante que se debe comentar. La decisión de todos estos países africanos tiene varios significados. Uno de ellos es desconfiar de lo que algunos han catalogado como robo del tema de la piratería occidental, por así decirlo, de que se quedan con casi 300.000 millones de dólares de Rusia, pero también se quedan con oro venezolano y un largo etcétera. Y en este tiempo, los norteamericanos también pusieron incluso grandes dificultades para devolver el oro de Alemania. Estamos hablando de uno de sus aliados en el cual tuvieron que devolverlo poco a poco. ¿Qué va a suceder con países que no tienen una buena relación o una tan amplia como la que tiene, por ejemplo, la propia administración alemana con la estadounidense? Claro, algunos de hecho empiezan a recordar cuando diferentes expertos, el Banco Mundial, la propia Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional e incluso hasta la propia Reserva Federal le dijo a Estados Unidos y a los países de Occidente que no era muy buena idea utilizar los recursos económicos de Rusia que habían sido congelados y dárselos finalmente a Ucrania, porque esto iba a hacer que varios países y sobre todo se ha dicho, algunos inversionistas o la mayoría de ellos empiecen a ver como una mala idea trabajar con la administración norteamericana. Y claro, ante este complicado escenario, la realidad ha salido a flote y estamos viendo en primera fila cómo el mundo empieza a cuestionar las acciones de Estados Unidos, pero no en declaraciones, sino en acciones. A finales de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó un informe internacional de prácticas de derechos humanos en el que critica las acciones de varios países, incluidos los de América Latina. De hecho, la reacción de varios países aludidos no se hizo esperar y comenzaron a llover críticas contra Estados Unidos en una supuesta injerencia y sobre todo en los asuntos internos de varias naciones mencionadas en el documento que el Departamento de Estado publica cada año desde
desde hace décadas. De acuerdo con el doctor en Historia, maestro y licenciado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, Javier Gámez, el documento emitido por el propio país norteamericano, más que buscar defender los derechos humanos, sería un instrumento político de presión. Si bien el documento en discordia forma parte de los informes por países sobre prácticas de desarrollo humano, que son publicaciones anuales sobre la condición de los derechos humanos en países y regiones fuera de Estados Unidos, muchos de los países aludidos y expertos consideran que en realidad Estados Unidos no tiene una calidad y una capacidad moral para poder calificar los derechos en otros países, cuando Washington no respeta, por ejemplo, el derecho del periodista Julian Assange, además del uso de la fuerza policial de manera incluso desproporcionada que se ha ejercido contra los estudiantes que se manifiestan en universidades de ese país en apoyo a Palestina. No hay manera de que Estados Unidos tenga la capacidad, ni siquiera la altura moral, para poder criticar lo que sucede en otros países en torno a los derechos humanos. Ahí está todo lo que está haciendo y sucediendo con Julian Assange o la represión estudiantil que es brutal en los Estados Unidos. Entonces no, Estados Unidos no tiene la altura moral. Esto explicó en una entrevista Carlos Manuel López Alvarado, especialista de relaciones internacionales también por la UNAM. En América Latina, países como México, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia reaccionaron a la publicación estadounidense, criticándola, y la mayoría de ellos la calificaron de injerencista y vulneratoria hacia la soberanía. De hecho, el que no se demoró en salir ha sido el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el cual ha dicho que los del Departamento de Estado están hablando de que está gris la situación de los derechos humanos en México. La única cosa es pedirle que revisen sus recomendaciones porque son vulneratorias de la soberanía de los pueblos. No son nadie para estar extendiendo cartas de buena conducta a países y a pueblos independientes y soberanos. Esto expresó en una conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador. Días después, un vocero del Departamento de Estado respondió que los señalamientos diciendo que la publicación no constituye una vulneración del derecho internacional, sobre todo porque el documento se publica durante años. Si bien es cierto que es una publicación durante años, también es real y hay que tomar en cuenta que esto no significa que no sirva para meter presión a otros países, sobre todo tomando en cuenta que no es autocrítica. Primero, con lo que está sucediendo en Estados Unidos y segundo, como hemos comentado, este complicado escenario en el cual sencillamente no se habla de las realidades que están sucediendo gracias a la acción por parte del gobierno norteamericano, como la situación de los ucranianos que no quieren participar en el conflicto armado y que están buscándose dentro de otros países, incluso con orden de captura en algunos casos, o los periodistas ucranianos que están criticando a la administración de Volodymyr Zelensky y terminan estando en el frente de batalla mandados por los propios soldados ucranianos, o en este caso de la triste realidad de los palestinos. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.